La actualidad informativa ofrecida por Iberian Press Agencia de Noticias. Enrico Cuccia, el arquitecto invisible del capitalismo italiano que construyó poder desde las sombras de Mediobanca. Enrico Cuccia no fue un empresario al uso ni un banquero de escaparate. Su poder no se ejercía en las páginas de los periódicos ni sobre escenarios públicos, sino en los despachos silenciosos donde se decidía el rumbo de las grandes empresas italianas durante medio siglo. Desde su despacho en Mediobanca, la institución financiera que cofundó y dirigió con mano firme durante décadas, Cuccia tejió una red de relaciones, alianzas y equilibrios que lo convirtieron en la figura más influyente y enigmática del capitalismo italiano del siglo XX. Su legado, aún hoy, sigue siendo referencia obligada en cualquier análisis serio sobre la arquitectura del poder económico en Italia. Nacido en Roma en 1907, Enrico Cuccia se formó en el rigor académico y en la tradición liberal de la mejor intelectualidad italiana. Estudió en la Universidad de Roma y pronto comenzó a desarrollar un perfil técnico con gran habilidad para las finanzas públicas. Su carrera despegó en los años 30, cuando fue destinado al Istituto per la Ricostruzione Industriale, IRI, el gran organismo estatal creado para sanear y reorganizar la economía tras la crisis del 29. Allí adquirió experiencia sobre el funcionamiento de los conglomerados industriales y comprendió que la clave del poder no residía en la propiedad visible de las empresas, sino en su financiación y en el control de las estructuras intermedias. Pero sería en 1946, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Cuccia daría su paso definitivo al fundar Mediobanca junto a Raffaele Mattioli, entonces presidente del Banco Comercial Italiano. El objetivo era claro: dotar a Italia de una institución especializada en la financiación a medio y largo plazo para la industria, en un país que necesitaba reconstruir su aparato productivo tras el conflicto. Desde entonces Cuccia convertiría a Mediobanca no solo en un banco de inversión, sino en el auténtico corazón del sistema económico italiano. Su estructura accionarial, que combinaba participación bancaria y empresarial, le permitió intervenir como árbitro en operaciones clave, diseñar fusiones, proteger empresas estratégicas y tejer una red de influencia sin precedentes. Cuccia no buscaba titulares. Detestaba la ostentación y se negaba a conceder entrevistas. Su despacho carecía de teléfono directo, sus reuniones eran cortas y sus decisiones firmes. Pero su autoridad era indiscutida. Empresarios, políticos y banqueros acudían a él no solo por capital, sino por orientación estratégica. La frase atribuida a él, "las acciones no se cuentan, se pesan", resume perfectamente su visión del poder: más vale tener influencia real que una mayoría formal. Mediobanca, bajo su batuta, se convirtió en el eje que unía a los grandes grupos industriales como Fiat, Pirelli, Montedison, Olivetti o Enel con el sistema bancario y político. Su rol como mediador silencioso permitió evitar guerras societarias, resolver conflictos accionariales y consolidar estructuras industriales en un país con una economía fragmentada y propensa al conflicto interno. Su relación con Agnelli, el patriarca de Fiat, fue ejemplar, basada en la confianza mutua y en el entendimiento de que el interés nacional requería estabilidad en las grandes empresas. Con Carlo de Benedetti, sin embargo, mantuvo una distancia cautelosa, considerando su estilo demasiado agresivo. Con Silvio Berlusconi en los años 90 el conflicto fue abierto. Cuccia consideraba que el entonces magnate mediático representaba una amenaza para el equilibrio del sistema. De hecho, la entrada de Berlusconi en el escenario económico y político marcó una ruptura con el modelo cucciano, basado en pactos tácitos, discreción institucional y poder indirecto. La mayor virtud de Cuccia fue entender el capitalismo como un sistema orgánico donde la estabilidad institucional, la reputación y el control cruzado de participaciones eran más importantes que la maximización inmediata del beneficio. Defendía la continuidad empresarial por encima del beneficio trimestral, y prefería gestores comprometidos con el largo plazo antes que ejecutivos brillantes con agendas personales. A través de Mediobanca promovió la creación de paquetes de control accionario que evitaran las tomas hostiles, construyó una red de pactos de sindicación y mantuvo una capacidad de veto decisiva en las grandes operaciones corporativas. Su influencia también alcanzó al mundo político. Si bien siempre mantuvo las distancias formales con los partidos, fue respetado por todas las corrientes del sistema republicano italiano, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, debido a su integridad, su independencia y su papel estabilizador. Fue consejero de confianza de presidentes del Consejo y ministros de Economía, pero nunca se contaminó con el ejercicio directo del poder político. Mantuvo su autonomía incluso frente a los grandes poderes europeos,
defendiendo siempre una estructura de capitalismo nacional controlado que protegiera los activos estratégicos del país frente a injerencias externas. La última etapa de su vida estuvo marcada por el progresivo declive del modelo que él había construido. A partir de los años 90, con la liberalización de los mercados financieros, la entrada de capital extranjero y la irrupción de nuevas reglas de gobernanza corporativa, el poder de Mediobanca comenzó a diluirse. Cuccia, ya octogenario, resistió los cambios hasta donde pudo, pero no evitó que nuevas generaciones con una visión más internacionalizada y menos cohesionada tomaran las riendas. Aún así, hasta su fallecimiento en 2000, siguió siendo una figura reverenciada, tanto por su astucia como por su estilo. Su funeral fue un acto sobrio como toda su vida, pero lleno de silencios elocuentes. Ministros, banqueros, industriales y académicos reconocían allí la desaparición de una figura irrepetible. El legado de Enrico Cuccia no se encuentra en frases brillantes ni en biografías autorizadas. Está en la arquitectura del capitalismo italiano de la posguerra, en las empresas que evitó que se derrumbaran, en los equilibrios que tejió desde la penumbra y en la concepción de que el verdadero poder es aquel que no necesita exhibirse. En tiempos de capitalismo líquido y notoriedad compulsiva, la figura de Cuccia brilla por contraste. Fue el gran invisible que sostuvo el sistema. El banquero que no vendía humo, sino que fabricaba estructuras. El hombre que entendió el poder no como un fin, sino como una responsabilidad silenciosa. En su estilo austero, en su sabiduría contenida y en su red de lealtades, se resume la historia de un país que supo crecer entre fragilidades gracias, en parte, a su mano firme e invisible. Iberian Press, agencia de noticias. Toda la actualidad informativa en www.iberianpress.es.